Bien, decía entonces que vamos a seguir con otro ejemplo, con alguna diferencia respecto al ejemplo anterior. Y comenzamos. Ok, vamos a empezar por acá. Que otra vez nos estamos tomando otro ejemplo del lead. En realidad es 10.8 de la página 374. Que para esta estructura que está aquí dibujada, eh, está con, digamos, barras que conforman triángulos articulados en todos sus extremos, un patín en el vértice A y un apoyo fijo en el D. Y entonces para esta estructura en particular dice, parte A determina el movimiento relativo entre los nodos B y E, que están aquí en dos extremos de la parte cuadrada. A lo largo de la línea diagonal que los une, tiene un micrófono por ahí haciendo un poquito de ruido, creo que el señor Altuve. Bueno, decía entonces que hay pide determinar la cambio de distancia a lo largo de la recta que une a B con E. Evidentemente bajo esta carga va a haber alguna deformación acá. Y estos dos puntos se prevé que se acerquen o se alejen según lo que nos dé el cálculo, y podemos de todas maneras antes tratar de visualizar qué es lo que debe estar pasando allí. Decía entonces, y las deformaciones son causadas por una carga de 60 kilolibras, está aquí en el nodo F. El área de las barras, aquí hay una pequeña variante respecto a que no habíamos manejado antes. La barra AF, FE y DE, o sea, todas las barras que componen el cordón inferior, son de 1.5 pulgadas cuadradas. El área de las demás barras es de 2 pulgadas cuadradas. Y el módulo de elasticidad para todas las barras es de 3.000 kilolibras por pulgada cuadrada. Y una parte B que pide determinar la deflexión vertical del nudo o nodo F producido por la carga de las 60 libras. O sea, cuánto baja este mismo nodo dada esta carga allí. Igual pudimos haber preguntado, bueno, cuánto baja el nodo E dada la carga aplicada en F. O sea, simplemente una condición de carga. Yo decidí que presentar acá, primero resolver la parte B y después la parte A, dado que la parte A tiene algunas cositas como que más interesantes y quería detenerme un poquito más en ellas. No es mucho, pero sí da pie para algunas cosas. Entonces, dicho esto, y siempre teniendo en cuenta cuál es nuestra ecuación de trabajo virtual, en donde hablamos lo de siempre, que tenemos, digamos, el tema de trabajo virtual, lo que produce de manera cruzada el desplazamiento, digamos, una carga virtual, eso, digamos, con el trabajo en el esquema de cargas reales, y por el lado izquierdo y por el lado derecho tenemos al contrario, tenemos el efecto de las cargas reales sobre los desplazamientos virtuales que provienen de esa carga unitaria, ¿no? Como estamos hablando de que estamos haciendo la parte B, entonces efectivamente vamos a calcular el desplazamiento aquí de F. Y para ello, entonces, necesitamos determinar, bueno, cuál es la estática, o en primer lugar, habíamos dicho que necesitábamos en principio, dos sistemas, que entonces hablábamos de un sistema primario con cargas reales y luego un sistema complementario con la carga virtual. ¿Okay? Aquí ya pasamos a dibujar directamente lo que es el sistema de cargas reales, nuestro sistema primario. Aquí está nuestra 60 kilolibras, que es la única carga externa que tenemos. Y bueno, posteriormente, bien sea aquí era bastante fácil, ¿no? Si hacemos momentos en A, por ejemplo, podíamos calcular la reacción en D.
simplemente era 60 por su brazo que es 15. Eh, y eso digamos en sentido antihorario, que para nuestra convención en principio lo tomamos como negativo. Y la reacción esta multiplicada por 45 debe dar el mismo, perdón, esa sumatoria debe ser igual a 0 para tener el equilibrio. Eso nos resulta en esta componente reacción vertical en D de 20 kilolibras. Por sumatoria de fuerzas verticales tenemos que aquí tienen que ser 40. Y a partir de allí, entonces comenzamos con estática, ¿no? Ajá. En principio, y después quizás ahondemos un poquito esto a manera de repaso, si tenemos un sistema que es articulado en todas, son barras rectas, articuladas en sus extremos y que no tienen cargas, perdón, o que todas sus cargas se centran en los nodos y son cargas verticales o horizontales, mejor dicho, cargas lineales y no momentos. Entonces, bajo esas condiciones, ya creo que todos tienen bien claro que los resultados de fuerza sobre las barras son también cargas axiales. Un nodo interesante es aquí el nodo E. En el nodo E, en principio no tenemos ninguna carga externa. Y digamos, vendría de haber, digamos, asumiendo que tenemos cargas en todos los axiales, en todos esos elementos, la carga vertical que vendría de la barra CE, esa carga vertical, digamos, no tendría forma de ser compensada con corte ni por las dos barras FE o DE que son adyacentes allí. Eso ya directamente hace ver que la carga axial aquí es cero, ¿no? A diferencia de, bueno, en la barra BF no ocurre lo mismo para empezar porque hay una diagonal que sí es biaxial, su componente vertical, digamos, evidentemente es absorbida por la barra vertical en combinación con, digamos, aquí en la sumatoria de los verticales va a estar la 60 kilolibras, la fuerza axial de la barra BF y una componente de la fuerza axial de la barra CF, perdón. Y de hecho, la componente horizontal que es capaz de transmitir la barra CF es la que marca la diferencia entre las barras AF y FE. A eso sin entrar en detalles de número, que ustedes en principio pueden hacer sus estáticas ya, digamos, calculadas las reacciones, pueden ir haciendo equilibrios en los nodos y pueden ir sacando las fuerzas y van barriendo, o bien uno por uno, o aplicando alguna de las técnicas que creo que han visto en materias anteriores. En todo caso, es cosa de, no me puse en el detalle de resolver la estática, por, digamos, aprovecho un poquito mejor el tiempo, ¿no? Cuando entonces tenemos esto, resulta que, siendo el caso que todas nuestras barras están sometidas, digamos, hay trabajo, pero es por el tema del desplazamiento, del alargamiento o acortamiento de barras, por el puro efecto axial, entonces vamos a tener es que esta va a ser la única componente del lado derecho, ¿no?, de energía de deformación, que vamos a tener implicada para nuestro cálculo por acá, ¿no? Ajá, espera un segundo. Ok. Entonces, ese componente es el que tenemos aquí y que en realidad va a afectar, digamos, a esta integral responde para cada una de las barras, porque al final cada una de esas barras va a estar absorbiendo energía, ¿no? La única es la CE, que efectivamente sabemos que tiene carga axial cero. Ahora, dado que las cargas, digamos, están entrando o saliendo, según quieran verlo, por los nodos,
toda la fuerza axial va a tener un valor constante a lo largo de la barra y esos son los números que aquí están puestos en azul y rojo, ¿no? Puse en azul lo que es fuerzas de tracción y en rojo lo que son compresiones, ¿no? En una cercha típica con cargas verticales es de esperar efectivamente que tengan tracciones en el cordón inferior y compresiones en el cordón superior. Y bueno, la parte interna ya ahí depende se pueden dar tracciones y compresiones. En nuestro caso tenemos solamente tracciones y un elemento que está, digamos, en cero carga. Ojo con una cosa. Matemáticamente hablando, que este elemento tenga cero carga, nos estaría indicando que, bueno, que él no está haciendo trabajo allí, no está haciendo nada, entre comillas. Pero fíjense que si lo quitan, esta barra pasa a convertirse en un mecanismo porque se le permite su desplazamiento vertical. En definitiva, estaríamos como en un equilibrio inestable allí simplemente, ¿ok? Pero entonces, en definitiva, a efectos de nuestras estructuras que las queremos con unos equilibrios estables, esta barra que está aquí hace falta por otro detalle adicional, que si bien todo esto es una idealización, y entonces a la hora de la verdad, inclusive esta barra tiene peso propio y que a la hora de realmente de un cálculo con mucha precisión, es una carga que está repartida a lo largo del elemento, entonces a final de cuentas sí influye y digamos, tiene incidencia en el equilibrio de nuestro sistema. Bueno, dicho ese detalle, entonces a lo que apuntaba primero es que todas nuestras barras tienen carga axial constante. Y por el enunciado mismo también decimos que hay áreas que son constantes, aun cuando el cordón inferior tiene un área distinta que las otras barras de nuestro sistema, y todo está en el mismo material con el mismo módulo de elasticidad. Al decir eso, entonces nuestra N, me estoy adelantando quizás un poco por el N minúscula que aún no lo hemos visto, ¿no? Pero en todo caso ya sabemos que nuestra N mayúscula, nuestras fuerzas axiales en nuestro sistema primario, área y módulo de elasticidad salen de nuestra integral. Y solo queda la integral de 0 a L, quedó pendiente con el N minúscula. Diferencial de X, que la integral del diferencial de X es X y evaluado entre 0 y L pasa a ser L, con lo cual aquí tendríamos que este, digamos, es nuestro resultado para cada barra. ¿Ok? Y en definitiva, lo que vamos a tener que calcular es este elemento, digamos, este número, para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 barras que tenemos por acá. ¿Ok? Entonces, pasamos a lo siguiente. Ok. Y este, en definitiva, es ahora nuestro sistema complementario. ¿Ok? Donde vamos a colocar nuestra carga virtual en el nodo F. Recuerden que estamos resolviendo la parte B primero, que es cuál es el desplazamiento vertical de ese nodo. Y colocamos allí una carga virtual unitaria. Y a diferencia de los que les mencioné en la clase pasada, en las que yo les dije que en lo personal prefería colocar siempre las cargas virtuales como positivas hacia arriba y hacia la derecha, y si era un momento en sentido antihorario, aquí simplemente lo coloqué hacia abajo por la estricta razón de parecerme un poquito más a lo que aparece en el ejercicio del libro. ¿Okay? Si nuestro desplazamiento ahora en este caso nos da positivo, quiere decir que este desplazamiento que asumimos aquí era correcto. ¿Okay? Un detalle, no, con eso vamos bien. Ok, perdón, un segundito. Ok, perdón, aquí me fui atrás. Ok. Ok, en principio, digamos que el hecho de que sean axiales lo que nos está librando de tener que hacer diagramas de corte momento
o de momento básicamente lo que más usamos, dado que nuestros momentos, nuestras barras son cero. Ahora lo que nuestro diagrama de fuerzas axiales, ya sabemos que es constante con los valores que aquí se indican. Y volviendo a nuestro caso complementario, que diríamos, ok, ahora tenemos que hacer nuevamente la estática. Pero fíjense una cosa, que simplemente esta carga virtual que está colocada aquí, está en el mismo sitio donde están nuestras 60 toneladas. Y eso en lo que se traduce es que, bueno, toda la estática que hicimos para el caso primario, ¿okay?, es el mismo, mejor dicho, corrijo, es un sesentavo de lo que nos dio nuestro caso primario, ¿no? Entonces, en ese caso, justamente lo que está aquí anotado ahora es justamente 40 sobre 60, 40 en relación a las 60 libras de carga, 40 sobre 60 son nuestros 2/3, y dado que colocamos nuestra carga unitaria hacia abajo, al igual que estaban las 60 kilolibras acá, entonces todas nuestras reacciones y todas nuestras fuerzas axiales en nuestra estructura tienen los mismos signos y repito, todas divididas por un factor de 60. ¿Okay? Entonces, otra vez, digamos que cuando hablábamos de nuestra integral como tal, que teníamos, les mencioné que saqué la n minúscula sin haber visto efectivamente cómo era. Aquí es claro que nuestra n minúscula, o sea, las reacciones o las cargas axiales sobre nuestro sistema virtual, también son constantes en todas y cada una de las 9 barras de nuestro sistema, y por ello entonces podíamos sacarlo, para cada barra podíamos sacarlo de su respectiva integral. ¿Okay? Ya entonces tenemos justamente que evaluar toda esta sumatoria, ¿no? Y para eso, entonces, en este caso se hizo una tablita donde se colocaron cada una de las 9, 3, 3, 6, 3, 9 barras. Colocamos las longitudes de las barras, que aquí se ve que 15 todas las horizontales, 20 todas las verticales, y su hipotenusa para todas las barras diagonales. Esta digamos que tiene una ventaja que seguiremos seguro utilizando en clase, que la relación digamos de 3, 4, 5 es muy facilita de calcular. Este es 3 por 5, este es 4 por 5 y entonces este es 5 por 5. ¿Okay? Entonces son 25 ¿qué eran? Pies. ¿Okay? Entonces, pero, ajá, aquí estamos. Entonces, primero están todas las de las horizontales, luego están las 2 barras verticales y luego están las 3 barras diagonales. Aquí están pasadas las longitudes de pies a pulgadas para trabajar todo con pulgadas y kilolibras. Aquí las 3 primeras barras con nuestras áreas de 1.5 pulgadas cuadradas y todas las demás con 2 pulgadas cuadradas. El módulo de elasticidad constante para todo. Aquí tenemos nuestro valor de N, que corresponde a las fuerzas axiales de cada barra para nuestro sistema primario. Y aquí tenemos el N minúscula, que corresponde al cálculo de delta D, la variación vertical de D en realidad, para ser más preciso. Y aquí están nuevamente todas las cargas axiales sobre esas barras. Aquí seguidamente lo que está es esta formulita resuelta, el producto de la carga externa, las cargas externas, las fuerzas sobre barra de nuestro sistema complementario por el sistema, las cargas axiales de nuestro sistema virtual, las longitudes de las barras, área y módulo de elasticidad dividiendo para cada uno de ellos y en definitiva nuestra sumatoria. Y fíjense que con eso tenemos que nuestro 1 por delta es justamente este total de suma. Si pasamos, digamos, estamos obviando aquí las unidades, pero si pasamos este 1, que son kilolibras a final de cuentas, lo pasamos, o podemos decir que más bien son, en vez de kilolibras, no, perdón, kilolibras, sí.
Pasado dividiendo, compensa las unidades de por acá y termina esto que está aquí, siendo que nuestro desplazamiento vertical acá es de 0,554 pulgadas. Y nuestro problema, parte B, está resuelto. ¿Ok? Voy a hacer pausar la grabación un momento. Ok, reanudada la grabación. Entonces tenemos este caso ya resuelto. El siguiente, digamos, la parte A hacía referencia, era a el movimiento relativo entre los nodos B y E. ¿Okay? Para eso, ahora tenemos, perdón un segundo. Ok. Tenemos la misma estructura, sabemos aquí en principio lo mismo que ya sabíamos. Uy, nos están quedando 10 minutos, vamos a aprovechar una parte. A ver. No, vamos a hacer una cosa, si les parece, no, sí, vamos a aprovechar los 10 minutos. Ok, entonces tenemos que, ok, para entonces calcular el desplazamiento relativo de B con E, entonces ahora se nos plantea, bueno, por una parte, que tenemos nuestro mismo sistema primario de cargas reales. Con eso no hay mayor discusión, ¿no? Pero ahora vamos a ver un momento qué pasa con nuestro sistema complementario. Bien. Si tenemos, vamos a calcular es el desplazamiento relativo de B respecto a E. Y en principio, por supuesto, tenemos entonces el desplazamiento relativo tiene que estar alineado. Eso nos están pidiendo el desplazamiento en X y el desplazamiento en Y, sino una composición de ambos en dado caso. Hacemos nuestra alineación respectiva. Pero si dibujamos esto que tenemos acá y hacemos todo nuestro cálculo, vamos a tener cuál es el desplazamiento en esa línea de nuestro nodo B. ¿Okay? Bueno, eso va a ser una parte de lo que necesitamos para compararlo ahora con hacer un cálculo similar, colocando ahora una carga virtual en el nodo E y bajo la carga primaria, ver efectivamente hacer nuestro cálculo de desplazamiento allí también, y la diferencia entre ambos desplazamientos sería nuestra solución. Entonces pasaríamos a tener que resolver esta solución, posteriormente otro ejercicio con la carga en E, sin carga en B, pero hay una cosa que podemos hacer a cambio de eso, que es la siguiente: hacer un único ejercicio donde estemos viendo los efectos de digamos, el desplazamiento en B, como dado una carga unitaria, y lo mismo, pero para una carga en sentido contrario, sobre el nodo E. ¿Okay? Fíjense que estaríamos realmente poniendo dos cargas en dos sentidos contrarios. Lo que estamos haciendo es como la diferencia entre. ¿Ok? Y justamente eso nos va a dar el desplazamiento relativo. A final de cuentas, el ahorro, bueno, es más ecuaciones y tal y qué sé yo, pero en este caso tendríamos menos, pues sencillamente, ¿no? Y matemáticamente hablando, lo que nos estamos ahorrando es separar los sumandos, por decirlo así. En el primer caso haríamos un cálculo de un desplazamiento, otro cálculo de otro desplazamiento y una resta. En nuestro caso estamos haciendo, digamos, la resta ya dentro de las propias sumatorias. ¿Okay? Viéndolo en esos términos, entonces pasaríamos justamente a hacer nuestro cálculo de estática con esta condición. Pero fíjense un detalle interesante, ¿no? ¿Cuánto valen las reacciones en este caso en A y en D? Fíjense que si calculamos sumatoria de momentos, digamos en D, por decir cualquier cosa, ¿no? Calculamos momentos en D en función de calcular esta reacción vertical. Fíjense que el brazo
el brazo de esta carga sería esta distancia que tenemos aquí, de aquí hasta aquí. Entonces diríamos, bueno, esta carga de 1 por este brazo produce un cierto momento, pero esta carga está colineal con esta, de misma magnitud, sentido contrario, o sea que el momento que una produce, el otro la anula. En definitiva, tenemos un momento cero, o sea que la reacción vertical aquí es cero. Y fíjense también que si hacemos sumatoria de fuerzas verticales, ya sabiendo que este es cero, la componente vertical de esta es igual a la de esta de signo contrario, o sea, hay cero cargas verticales, incluyendo esto, o sea que aquí no hay carga vertical, y en lo horizontal ocurre exactamente lo mismo, o sea que en D no hay carga horizontal tampoco, ¿no? Fíjense que está operando esto aquí. Esto es como que alguien efectivamente está montado en nuestra estructura, en nuestra cercha, y está tratando de apretar este nudo contra el otro. Es como que usted está metido dentro de la cercha y está empujando aquí estas dos barras entre ellas, por ejemplo. Bueno, usted está, quizá los extremos, los apoyos se van a estar enterando de que usted está montado allí, para dado que está su peso, pero ese esfuerzo que usted está haciendo aquí de mover ciertas cosas, afuera no se está enterando la estructura para nada. ¿Ok? Eh, Dicho eso, lo que quiero significar es que, bueno, colocar ambas cargas al mismo momento está inclusive dándonos una estática en nuestra estructura más sencilla que lo que nos daría el caso que habíamos planteado original, y después otra carga aquí, en donde sí tendríamos reacciones exteriores y tal y que sí. Entonces son algunas facilidades que se supone que, bueno, tenemos que estar en capacidad de, o conviene estar en capacidad de verlas, ¿no? Volvemos entonces ya a nuestro sistema ya resuelto, y como les decía entonces, si aquí no hay reacciones, es obvio que estas dos barras que están aquí no se enteran de fuerzas. Lo mismo está ocurriendo con las barras que convergen en el nodo D, y que todas las fuerzas se están concentrando dentro del cuadrilátero del, digamos, el núcleo de nuestra cercha, incluyendo la diagonal. Ya haciendo la estática allí, sabiendo lo que ya sabemos, entonces, bueno, se procede a calcular nuestras fuerzas en las barras, y estos son los resultados simplemente, ¿no? Teniendo eso, entonces procedemos a lo mismo que teníamos antes. Todo esto que está hasta la columna N, todo lo que tenemos en esta sección es exactamente igual. Lo que nos va a variar ahora es nuestro N minúscula, que en este caso ahora va a ser consecuencia de esas fuerzas virtuales que van en función de calcular nuestra delta de longitud entre B y E, o delta de distancia realmente. Y nuevamente completamos esa columna, hacemos nuestras multiplicaciones respectivas, sumatoria, y a final de cuentas lo que obtenemos es que nos da positivo 0,015 en términos de unidades, estamos hablando de pulgadas, y dado que nos dio positivo, quiere decir que estos dos nodos se están acercando 15 milésimas de pulgada. Y con eso, digamos, nuestro ejercicio está resuelto. Ok. Permítanme ver si puse algo más en esta lámina. No. Ok, vamos a lo anterior. Ok. Bueno, nuevamente voy a, completado ya el ejercicio, voy a pausarla, a terminar la grabación para que entremos, bueno, esto se va a cortar en pocos segundos, y entonces reiniciamos una sesión para conversar al respecto y algunas implicaciones que van más allá, más para que lo tengan como dato para ustedes. Cerramos aquí entonces. Hasta luego.